Es el 2014 y los ingenieros de San Francisco se están preparando para recibir $500 millones para su empresa, HomeJoy, que estaba rompiendo el mercado con un modelo de negocio tipo Uber, que conectaba a las personas con limpiadores ofreciendo servicios de limpieza de la misma forma que Uber conecta a personas con conductores de vehículos propios. Durante el camino, HomeJoy utilizó la tecnología, la pasión y el dinero de sus inversionistas para llegar a la cima, pero una suma de pequeños errores eventualmente los dejaron en la quiebra. Hoy te cuento cómo una empresa que llegó a valer más de $500 millones consiguió su primer dólar, se expandió, compitió contra los grandes y luego de tocar el cielo con las manos, ahora se encuentra cerrada. HomeJoy fue la creación de Adora y de Aaron Shung, dos ingenieros de Silicon Valley que tuvieron la idea luego de que les diera pereza arreglar la casa. What we noticed was our places were just getting really dirty. In particular, Aaron's place, he's a typical bachelor. His place was a mess, pretty gross. And so Aaron went out to try to find a cleaner. We wanted someone, who was reliable, who would show up and who could actually clean. He came back to me and said basically, hey, listen, Adora, I think there's a problem here. I just can't find a cleaner. Let's look more into this. And so that was essentially the seed of how HomeJoy started. Entonces, con una idea, un PowerPoint y uno que otro cliente en mano, Adora y Aaron se fueron para Y Combinator para convencerlos de que le metieran platica en su startup. Y Combinator es una empresa que se dedica a ayudar a emprendedores a convertir sus pequeñas ideas en negocios multimillonarios. Y es la misma que creyó en emprendimientos como Rappi, como Coinbase, como Airbnb incluso. Y todas esas startups que a uno se le vienen a la cabeza cuando a uno le preguntan qué es una startup. Y si ustedes también tienen una idea revolucionaria que va a cambiar el curso de la existencia de la humanidad, también pueden acceder al programa de financiamiento de Y Combinator. La verdad es que cualquiera se puede inscribir y cualquiera se puede postular, pero la tasa de aceptación es muy baja. Aplicar a Y Combinator es un proceso sencillo, pero puede llegar a ser tedioso. Tienes que llenar un formulario donde te hacen muchas preguntas sobre tu negocio. Si estás emprendiendo, es un ejercicio que te recomiendo hacer, aun cuando no pases al programa. Y Combinator aceptó invertir en HomeJoy, así que estos manes llegaron tapados en plata y con un montón de recursos, de networking, porque aunque Y Combinator les da dinero, una de las cosas más valiosas de este programa es el programa de mentorías que tienen con los otros fundadores de las otras super startups que ya les mencioné. Porque si hablamos de dinero, la verdad es que solo dan $500 mil y eso que antes daban solo 100,000. Y yo sé que parece un mundo de plata, pero para una startup la verdad es que no lo es tanto. Hacer software es muy costoso. Pero aún con todos estos recursos, HomeJoy aún no la tenía nada fácil. Venía a enfrentarse a un terreno bastante hostil y con muchos obstáculos como ofrecer un servicio de limpieza top en un mercado que ya estaba bastante maduro. Recordemos que aunque el modelo de economías colaborativas era relativamente nuevo, todo el tema de limpieza de casas ya existía desde mucho antes. ¿Ya llegaste? ¿Qué preguntas de India tarada tienes? ¿No me estás viendo? Resolver el problema de oferta y demanda entre los trabajadores y los limpiadores. Y regulación de los derechos de los trabajadores en plataformas de economías colaborativas. Y aunque es cierto que para ese entonces el modelo de economías colaborativas era bastante nuevo, se empezó a llenar de competidores y de un montón de emprendedores que querían sacarla del estadio al igual que HomeJoy. Alguna vez intentamos hacer lo mismo que Handy con dos amigos y nos fuimos de cabeza. Así que si le dan like y se suscriben al canal, les prometo que les echo todo el chisme. HomeJoy inició resolviendo el problema de la oferta y la demanda, pero para ofrecer un servicio de limpieza top y que le guste a los patrones no es sencillamente enviarle a cualquier limpiador. Ellos tenían que entrenar a todos los limpiadores de la misma forma que alguna vez Uber lo hizo en un inicio, con sus conductores. Y ahora que ya tenían bastantes trabajadores y una oferta sólida, era momento de conseguir los clientes. Pero ¿cómo hacen los clientes para llegar a nosotros si no tienen cómo? Entonces había que meterse de cabeza, trasnocharse programando, comiendo pizza y haciendo todo lo que fuera necesario para que nuestros muchachos lanzaran su primer y ansiado MVP. Y no, aunque sea el MVP, no estamos hablando del bicho. Un MVP, o Producto Mínimo Viable por sus siglas en inglés, Minimum Viable Product, es un producto que se crea con la mínima cantidad de requerimientos necesarios para poder salir al mercado. La idea detrás del MVP es todo lo contrario a un producto perfecto. Se trata de lanzar un producto que funcione bien lo más rápido posible y después de eso,
escuchar las quejas y sugerencias de los clientes para ir ajustando el producto poco a poco y repetir este proceso tantas veces como sea necesario hasta que el cliente quede feliz. Y con todo esto, HomeJoy, el Uber de la limpieza en casa, estaba listo para empezar a ofrecer sus servicios a $25 la hora. Pero un momento, porque ya tenemos la aplicación, ya tenemos la oferta de trabajadores, pero aún no tenemos clientes. Nos falta la lana, el verdadero billete. Así que para conseguirlos lanzaron varias campañas de mercadeo, pero la que mejor les funcionó fueron las ofertas en Groupon, donde ofrecían descuentos ridículos y también ofrecían descuentos por cada cliente o amigo que les refirieran a la aplicación. Y a punta de lo que coloquialmente se conoce como vender dólares a 90 centavos, se empezaron a llenar de clientes y las ventas empezaron a fluir. Tanto así que llegó un punto donde los limpiadores no les alcanzaban y ahora le tocó colocarse los guantes, agarrar escoba y recogedor e irse a limpiar la casa de sus usuarios. Y aunque algunas veces lo hacía porque no había suficientes limpiadores, otras veces lo hacía para vivir en carne propia lo que un limpiador hacía en el día a día y ver a través de sus ojos qué era lo que sentían sus limpiadores y los usuarios. Cuéntame en los comentarios si tú, al igual que yo, limpias tu casa porque eres un CEO y no porque no tengamos plata para contratar a alguien. Desafortunadamente, no tenemos mucha información de cuánto fueron sus ventas o de cuáles fueron sus registros financieros, así que no sabemos exactamente cuánto dinero hicieron. Pero sí sabemos que empezaron a crecer como espuma y se empezaron a llenar de lana. Y lo sé porque a pesar de que no hay registro de ventas, sí hay registro de su expansión. Abrieron 30 sucursales en todo Estados Unidos y luego abrieron una sede en Berlín y una en Londres. Pasaron de 20 a 100 empleados y llegaron a tener una valorización de más de $500 millones. Los inversores se lamían los bigotes de ver lo que vendría siendo un nuevo unicornio, pero nada más alejado de la realidad. Tan pronto como empezaron a expandirse, se empezaron a destapar los problemas de la empresa. El primer problema vendría de la asignación de limpiadores, porque si te tocaba uno bueno que te dejaba la casa bonita, esperarías que en tu próximo servicio pudieras tener el mismo limpiador. Pero HomeJoy no les permitía a los usuarios escoger a su limpiador o reagendar con uno que ya hubiesen tenido en el pasado. En cambio, los asignaban de acuerdo a la oferta y la demanda del momento, por lo que a los usuarios no les quedó de otra que empezar a hacer acuerdos y a contratar a los trabajadores por debajo de cuerda. El siguiente problema que tenía HomeJoy era que entre servicio y servicio los mandaban a la mierda. Entonces, si les tocaba salir de un trabajo en el Bronx y el siguiente quedaba en Brooklyn o incluso por ahí en Manhattan, ni por el carajo iban a llegar. Los tiempos de transporte en Nueva York son de más o menos entre 40 minutos y una hora, por bien que les vaya. Por ponértelo en contexto, LATAM es como si tuvieras que ir desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia, pero en hora pico o cuando hay concierto. O si vives en Bogotá, es como si quisieras ir a comprar la leche desde tu casa, a la esquina de tu barrio, a cualquier hora del día. Entonces, los trabajadores frustrados, cansados de venir de trabajar y súper estresados porque no podían cumplir con la hora que le prometieron al usuario. Y el usuario, por supuesto, también molesto porque no le cumplieron la hora prometida. Y HomeJoy y su grupo de servicio al cliente hacían lo que podían, pero la cantidad de quejas y de peticiones de los usuarios estaba empezando a crecer. Y cuando menos se dieron cuenta, todos estos problemas se habían sumado. HomeJoy estaba perdiendo sus clientes de la peor forma posible. No eran capaces de retenerlos. Solamente 25% de los usuarios siguieron utilizando la aplicación después del primer mes y tan solo el 10% lo hacía después de los primeros 6 meses. Y para rematar, todos los problemas legales que había alrededor del modelo de economías colaborativas estaba empezando a ser importante. Los trabajadores empezaron a demandar a HomeJoy, les estaban pidiendo que se les reconociera como colaboradores formales y no como trabajadores independientes. Pero con tantas demandas, el presupuesto para gastos legales se les empezó a salir de las manos. Mejor dicho, todo mal. Pero aún con este caos, HomeJoy viviría para dar la pelea un día más. Lo primero que hicieron fue arreglar el algoritmo de tiempos y distancias entre servicios. Con eso, si un trabajador salía de algún lugar, se aseguraban que tuviera el tiempo suficiente para llegar hasta su próximo servicio a tiempo. Y ahora sí, se enfocarían en escuchar a sus usuarios y arreglar problemas conocidos como la asignación de limpiadores. De esa forma, ya evitarían que las personas agendaran trabajos por fuera de la aplicación. Luego abandonaron las campañas de Groupon porque se dieron cuenta que los clientes que compraban a través de Groupon
Eran clientes que compraban el producto o los servicios una única vez y lo hacían porque Groupon era algo barato y no porque en verdad era algo que necesitaban. Y más bien se enfocaron en la base de clientes que ya tenían, clientes que ya venían haciendo servicios constantemente y se esforzaron en hacer que se mantuvieran en la empresa por más tiempo. Curiosamente, esta historia la descubrí mientras veía una magistral clase de retención de usuarios, dictada por nada más y nada menos que la mismísima Adora Chung, la CEO de HomeJoy. Y yo sé que suena chistoso, pero el contenido en verdad es bastante bueno. Pero eso sí, la gente no perdona ni una. Igual, yo les dejo el enlace aquí arriba por si tienen ganas de aprender algo nuevo hoy. Y finalmente se aliaron con Airbnb, de modo que si tú rentabas una habitación en Airbnb y tu habitación tenía un cargo de limpieza, esa habitación iba a ser limpiada por HomeJoy. Y aunque me gustaría decirles que HomeJoy la rompió y es ahora un unicornio después de todo esto, los esfuerzos no fueron suficientes. HomeJoy nunca logró penetrar en el mercado de forma consistente. Sí logró hacer algunas ventas, pero no de forma recurrente como pasa en aplicaciones como Netflix, como Rappi, como Uber. Handy y los demás competidores estaban mejores preparados que HomeJoy para un mercado que, a pesar de que no estaba tan saturado, sí estaba siendo bastante apetecido. También se estaban ahogando entre la cantidad de demandas que estaban teniendo por los derechos de los trabajadores. Pero al final, el problema siempre fue querer explotar un producto que no estaba listo para crecer. Another question I usually don't ask about, but I'm going to ask you because I trust you to be honest about this. Why did your company fail? The number one thing is we rapidly scaled a broken product, essentially. And so the product itself was people essentially booking cleaning and the cleaning get done. And that worked really well when we were just in San Francisco and LA. That was the first two markets. But once we started getting more cleaners on the platform and more jobs getting done, that product, when you scale that product, you have to have different features and you have to have different, operational techniques to get that all done in a smooth manner. And so instead of pausing or maybe just slowing down growth a little bit, we were just essentially scaling up like this thing that just kept getting worse and worse and worse. And so, y tras todos estos problemas, el 31 de julio de 2015, HomeJoy anunciaría al mundo que cerraría sus puertas y apagaría los servidores para todo el mundo. Y la moraleja de esta historia es que no sean vagos y limpien los baños ustedes, y que si de vaina se consiguen 500 milloncitos de dólares, mejor que se los gasten en cositas para ustedes. No, mentiras, ya hablando en serio, siento que hay un problema del que poco se habla en el mundo del capital de riesgo y las startups, y que vale la pena mencionarlo. Como algunos fondos de inversión de capital de riesgo esperan tener inversiones de hasta más de 100 veces de lo que invirtieron, puede que algunas veces hagan que los emprendedores tomen decisiones que tal vez no son las más adecuadas. Y lo peor es que son cosas que no benefician a ninguno de los dos. En este caso, Adora creció una empresa de 20 a 100 empleados y la expandió por 3 países y las 30 sucursales de las que les hablé ahora, sin que el producto tuviera una aceptación de mercado consistente o product market fit, como normalmente se le conoce. El otro problema que siento que no se habla tanto es de los emprendedores que reciben sumas exageradas de dinero. Y por supuesto yo sé que hay emprendedores que hacen bien la tarea y calculan los números para saber cuánto dinero necesitan para expandir su empresa, pero definitivamente hay otras partes donde se les da a los emprendedores dinero que no saben apreciar, y que empresas que no reciben dinero de fondos de capital de riesgo aprecian mucho más, porque tuvieron que pasar por las duras y por las maduras para poder conseguir cada centavo, y eso es un valor que no se logra conseguir cuando recibes dinero tan fácil, entre comillas. Pero HomeJoy es solamente una startup más en la larga lista de startups que tiene Y Combinator y los otros fondos de Venture Capital, así que no es dinero que realmente estén llorando. Pero por supuesto, no quiero que piensen que los fondos de Venture Capital son los villanos de esta historia, porque gracias a ellos es que pudimos contar esta historia y la de otros muchos emprendedores de LATAM que están intentando romperla día a día en la calle, tratando de sacarla del estadio y hacer cosas buenas por la sociedad. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, pescado!